Bueno, chicas, ya vamos a comenzar. ¿Se me escucha bien? Se te escucha súper. Ya. Bueno, muchas gracias a todas por conectarse el día de hoy. Nuestra expositora en esta ocasión es Amelia Jara. Como voluntaria de Nativas, ha fortalecido sus conocimientos en biodiversidad y educación ambiental. Actualmente investiga los efectos de la acidificación de los océanos sobre la dentadura de los pinípedos antárticos, contribuyendo al estudio de los impactos del cambio climático en especies. Como futura bióloga, aspira a dejar una huella en el cuidado y la conservación de la fauna y flora nativa. Ha desarrollado un gran interés por la fauna chilena, especialmente por las aves y su observación. Perdón. Bueno, también me gustaría comentar que esta charla es parte de Siglos de Ciencia Nativas, que bueno, básicamente son charlas gratis mensuales que nosotras hacemos de fauna y su conservación. Bueno, ahora le doy la palabra a Amelia para que pueda comenzar. Vale, muchas gracias, Juli. Te pasaste. Bueno, aprovechar un poco también de presentarme antes de empezar esta exposición. Como ya dijo la Juli, mi nombre es Amelia. Soy de acá, de la región metropolitana. Tengo 16 años y soy estudiante de tercero medio del Colegio Centenario de Maipo. Em, Llevo considerablemente un poco en el voluntariado, pero de lo poco que llevo, creo que he aprendido un montón de cosas y he tenido muchas experiencias con el resto de chicas y eso lo valoro mucho y me lo llevo mucho conmigo. Y también, bueno, todo esto está asociado un poco también a mi interés por la flora y fauna nativa y la conservación de las especies. Así que, bueno, actualmente me encuentro, como dijo Juli, estudiando para un proyecto de mi colegio, em, cómo afecta la acidificación de los océanos a la dentadura de los pinípedos. Y de ello también nace un poco mi interés por este tipo de animales, así que espero, de lo poco que llevo investigándolo, poder transmitirles mi conocimiento y que puedan aprender también un poquito. Así que hoy día les voy a hablar sobre el cuidado y la conservación de los pinípedos antárticos. Y espero que puedan aprender mucho y resolver todas sus dudas. Y la paso muy bien. Si tienen alguna duda, por favor, me la ponen en los comentarios o me la pueden decir al final de la charla. Y yo muy felizmente se las voy a recibir y intentar responder, y si no, aprenderemos ambos. Así que eso, comencemos nomás. No sé si se ve bien, ¿cierto? Sí, se ve súper. Perfecto. Ya, súper. Bueno, para comenzar, me gustaría un poco contextualizar em, todo este tema y plantearles la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante proteger a los pinípedos antárticos? Durante las últimas décadas resulta que distintas especies marinas de todo el mundo se han visto afectadas por exponenciales amenazas relacionadas a el cambio climático y las actividades humanas. Los pinípedos que habitan tanto la región austral de Chile y la Antártica no son una excepción. Por lo tanto, estos se ven perjudicados por el aumento de las temperaturas del océano, la pérdida de los hábitats, la disminución de los recursos alimenticios y por la contaminación. Entonces, de esto nace el cuestionamiento de la gravedad de nuestras acciones y cómo estas están impactando en la vida y en la conservación de los pinípedos antárticos y en general de todas las especies marinas. Así que con esto ya dicho, ustedes se preguntarán qué son los pinípedos. Quizás ya lo dedujeron con las imágenes, pero igual es importante especificar y aclarar qué es lo que realmente son los pinípedos. Los pinípedos son los mamíferos carnívoros altamente especializados, que tienen extremidades en forma de aleta. De hecho, la palabra pinípedo viene del latín y es una traducción
al español, que tiene pies en forma de aleta. De ahí viene un poco su nombre. Y estas mismas son las responsables de facilitar el desplazamiento mediante el medio acuático y por lo tanto facilitarles también la obtención de sus alimentos. Sin embargo, esto no quiere decir que ellos solo habitan el medio acuático, sino que también el medio terrestre. En el medio terrestre desarrollan un poco es, distintas actividades fundamentales para su vida, entre ellas el descanso, la crianza, la reproducción, entre muchas otras actividades que, insisto, son cruciales para su vida. Em, para clasificar los pinípedos, podemos clasificarlos en tres tipos de familias. Primero tenemos la familia de las focas, que la familia de las focas, las Phocidae, es la más abundante entre los pinípedos y creo que tiene unas 19 especies y es muy particular y es muy característica porque tiene sus extremidades como posteriores incapaces de rotarse. Y esto hace que su desplazamiento en el medio terrestre no sea como en el resto de las familias, que pueden hacerlo a cuatro patas. Estas tienen este como característico desplazamiento como gusano, que las hace verse muy divertidas, pero que también las hace identificables muy, también. Por otra parte, tenemos la familia Otaridae, que es la familia de los lobos marinos. Y la familia de los lobos marinos está compuesta por 15 especies a lo largo de ambos hemisferios y son características principalmente por su hocico alargado y puntiagudo y sus aletas que les permiten caminar y desplazarse mucho más fácilmente en el medio terrestre también, además de nadar. Estas pueden, a diferencia de las focas, sentarse, usar sus cuatro patas y principalmente eso es lo que las diferencia de las focas, pero aún así son muy particulares. Em, para la otra familia que tenemos es la Odobenidae, que es la familia de las morsas. Y está compuesta únicamente por las morsas, pero eso no es menor. Las morsas son maravillosas y son muy características porque pueden llegar a pesar 1000 kilogramos y tener una longitud de 3 metros, haciéndolas unos organismos inmensos y muy imponentes. Pero además de sus característicos como colmillos que tienen y sus bigotes, que también las hacen muy imponentes, pero aún así son maravillosas las morsas. Así que, bueno, ya con esto un poco entendido, quiero pasar un poco al entendimiento de los principales penípedos que habitan la Antártica, como para que conozcamos un poco qué es lo que está habitando la Antártica y a lo que nos referimos hoy día. Para comenzar tenemos la foca de Weddell, que es como la foca más conocida, y que tiene una longitud de 2,5 metros a 3,5 metros, tiene un peso de 400 kilogramos a 600 kilogramos y tiene una dieta basada principalmente en peces de hielo. Esto es decir, pez plateado antártico, el bacalao antártico, los mictófidos y los cefalópodos. Los mictófidos, para los que no sepan mucho de este lenguaje, son aquellos peces que son conocidos un poco como por brillar en la oscuridad y en la profundidad del mar, como lo es el pez linterna. Y los cefalópodos están principalmente compuestos como por calamares y pulpos. La esperanza de vida de la foca de Weddell es de 30 años y un dato curioso es que resulta que la foca de Weddell durante el invierno es capaz de crear unos agujeros en el hielo para permitirse respirar mientras se dedican a la vez a cazar su alimento. Entonces, estas focas son muy ingeniosas, son muy astutas y muy inteligentes también. Por otra parte, tenemos la foca cangrejera, que tiene una longitud de 2,3 metros, tiene un peso de 250 kilogramos y su dieta está basada principalmente en el krill antártico y en cantidades pequeñas de peces, calamares y otros invertebrados.
tiene una esperanza de vida considerablemente alta, que rodea los 40 años. Y un dato curioso de la foca cangrejera es que es considerada la foca más tímida de la Antártica, ya que la mayoría de las focas antárticas no le dan mucha importancia a lo que pasa a su alrededor, mientras que la foca cangrejera está siempre alerta y demuestra mucho nerviosismo ante em, el encuentro con investigadores, biólogos, marinos, eh, y a la hora de como tener este encuentro, ella como que instantáneamente se tira al agua y se aleja rápidamente. Entonces la consideran como la foca más tímida. Es muy, muy bacán. Por otra parte tenemos la foca leopardo, que tiene una longitud de 1 metro a 3 metros, un peso de 30 kilogramos a 500 kilogramos y una dieta basada principalmente en los pingüinos, en los krill, en peces, calamares, jibia, en otras focas. Esta es una particularidad de la foca leopardo, que estas también se alimentan de otras focas, entre ellas las cangrejeras jóvenes y el lobo fino antártico. Y además es carroñera de cuerpos de ballenas, sí. La foca leopardo tiene una dieta muy variada, muy, muy variada. Y tiene una esperanza de vida de poco más de 26 años. Un dato curioso es que la foca leopardo presenta un pabellón auricular, que los miembros posteriores pueden doblarse hacia adelante para como apoyar su cuerpo y por lo tanto permitirle caminar, saltar, galopar, apoyando sus cuatro extremidades y separándola a la vez del suelo, o sea, separando su torso del suelo. Y por último tenemos al elefante marino del sur. A mí me encanta en lo personal el elefante marino del sur. Que tiene una longitud de 6,2 metros y puede llegar a pesar 4.000 kilogramos. O sea, es gigante, es inmenso, es masivo, pero es muy genial. Tiene una dieta basada principalmente en calamares, en peces, incluso en tiburones, en rayas, en peces rata, moluscos, crustáceos, krill y algas. Y llega a tener una esperanza de vida entre 15 y 25 años más o menos. Un dato curioso es que su nariz, en forma de trompa, tiene dos principales propósitos. Para los machos, sirve para generar ruidos y espantar a otros machos y generar como una cierta territorialidad. Y para las hembras, que también sirve para los machos, pero para las hembras, la utilizan para reabsorber como la humedad durante sus ayunos de apareamiento. Entonces, esa es como vendría siendo su particularidad. Ya con todas estas especies antárticas mencionadas, cabe destacar su importancia dentro del ecosistema, es decir, su importancia ecológica. Em, los pinípedos conforman un- una parte fundamental de la cadena trófica como consumidores secundarios, pero también como presas de depredadores más grandes. Además, son agentes en el reciclaje de nutrientes mediante la defecación a la zona eufótica. Más adelante voy a explicar un poco más a detalle qué es la zona eufótica. Y los cadáveres de los pinípedos también son un aporte de nutrientes a las zonas bentónicas de los que también voy a explicar, así que no se preocupen, ya voy a eso. En cuanto a la cadena trófica, a lo que me refería es que aquí intenté demostrar un poco con el orden a, a- a la foca, o sea, perdón, sí, a la foca cangrejera que está en el medio de la cadena trófica. Es decir, la foca cangrejera es tanto un depredador como una presa. Por lo tanto, si la sacásemos del medio, se verían tanto perjudicados como el krill antártico como la orca tipo. Y esto se debe a que para el krill antártico se desregularía la población y para la orca habría una disminución en su disponibilidad de alimentos. Por lo tanto, esto demuestra que los pinípedos son una parte fundamental de la cadena trófica y que es impensable que puedan desaparecer de ella, porque si no afectarían tanto para los organismos más pequeños como para los más grandes.
Por otra parte, aquí voy a explicar un poco lo de la zona eufótica bentónica. Los pinípedos son un aporte tanto para la superficie como para la profundidad del océano. Em, Resulta que los pinípedos, a la hora de defecar en la zona eufótica, que la zona eufótica es la parte más como superficial del océano, donde se pueden encontrar los 200 metros de profundidad máximo, es decir, es bastante arriba y limita con las costas también. Em, a la hora de defecar estos, expulsan una serie de nutrientes y minerales que son fundamentales para los sustratos y para los ecosistemas que habitan en esta zona. Por ejemplo, em, un, un pinípedo llega a una zona eufótica y defeca, lo que hace es expulsar o transportar más bien nitrógeno y fósforo y una serie de minerales y distintos nutrientes que eh, ayudan a la alimentación y al abono de distintas algas, crustáceos y vegetación que está sobre la parte como costera. Y por otra parte, los pinípedos también ayudan a las profundidades del océano a la hora de que llegue su muerte. Sus cadáveres se hunden a lo más profundo del océano y terminan descomponiéndose por una variedad de hongos y, y organismos diminutos que tienen la tarea de descomponer a este cuerpo para poder ayudar de cierto modo al ciclo del carbono y también para abonar un poco lo que vendría siendo el ecosistema que habita el fondo del océano. Y además, que esto es fundamental, em, los pinípedos son determinantes ecosistémicos. ¿A qué me refiero con determinantes ecosistémicos? Que eh, a partir de la observación de un pinípedo, tú puedes determinar el estado de un ecosistema. Tú puedes decir si un ecosistema está bien, está mal, está más o menos. Y esto se debe principalmente a su relación con el sustrato, que los sustratos, por si no entiendan un poco, es em, las superficies de hielo que hay a lo largo de toda la Antártica y de las que se apoyan los pinípedos para descansar, para criarse, para alimentarse también y un sinfín de otras actividades que son fundamentales para ellos. Entonces, si estos dejan de realizar estas actividades, se debe principalmente a la desaparición de estos sustratos y eso se puede aludir a el alza de las temperaturas, el calentamiento global, un sinfín de fenómenos que pueden estar afectando a esta especie. Entonces, esto nos lleva a las principales amenazas que sufren los pinípedos antárticos. Entre ellas tenemos tres y la primera que voy a mencionar es el cambio climático. El cambio climático, es decir, lo que conlleva el aumento de las temperaturas, como dije anteriormente, es lo que hace que disminuya el hielo marino o los sustratos, que son componentes de los cuales los pinípedos dependen demasiado. Entonces, si estos poco a poco llegan a derretirse cada vez más y más, lo que hará será que los pinípedos se queden sin una superficie en la cual puedan desencadenar sus hábitos normales y propios de su especie para seguir, por ejemplo, la reproducción, para poder seguir desarrollando la especie. Entonces, el cambio climático es una gran amenaza. Por otra parte, tenemos la acidificación oceánica, que está relacionada al aumento del dióxido de carbono. Y lo que hace es que el dióxido de carbono sea como adherido por el océano y se convierta el océano en un océano con ácido carbónico. Y el ácido carbónico es el que afecta a los krill y, bueno, en realidad afecta a todos los animales marinos.
pero por una parte afecta a los krill, y los krill son una de las fuentes principales de alimento de los pinípedos. Por lo tanto, por esa parte se ven afectados. Y por la otra parte, que es la que mencionó Juli al inicio, de que yo estoy estudiando este tema de la acidificación de los océanos, cómo afecta la dentadura de los pinípedos. Resulta que em, la reacción entre el ácido carbónico producido por el dióxido de carbono con el componente principal de la dentadura de estos pinípedos hace que da como resultado una reacción mucho más soluble, es decir, mucho más propensa a desgastarse en el agua. Por lo tanto, hace la dentadura de los pinípedos mucho más frágil. Así que la acidificación oceánica también es otra amenaza muy, muy importante a considerar. Y por último tenemos la actividad humana, que esto es importante que la escuchen porque nosotras formamos parte de ella. Em, eh, Tiene que ver mucho relacionado con la insistencia de la pesca industrial, sobre todo del krill antártico. Resulta que el krill antártico es requerido para realizar distintas como productos que nosotros necesitamos, pero realmente no los necesitamos. Por ejemplo, hay un aceite que se hace a partir del krill. El omega 3 creo que también se hace a partir de la pesca del krill. Y resulta que las industrias, al ver este requerimiento, obviamente van a tomar la opción de em, recurrir a la pesca masiva de krill. Y esto puede afectar de tal forma que las redes como masivas pueden pasar a llevar un poco los cuerpos de los pinípedos y además pueden, que esto es como lo principal de la pesca masiva, que le quitan el alimento y los recursos al pinípedo antártico. Por lo tanto, este se ve súper perjudicado. Por otra parte, también está el turismo, que resulta que las personas tienden un poco los turistas tienden un poco a relacionarse con la flora y la fauna, sobre todo la fauna antártica, cuando realmente no deberían hacerlo. Y eso se debe un poco a la falta de conocimiento. Y de ello nace un poco las acciones que nosotros podemos tomar. Pero, claro, los pinípedos también se ven afectados por esto y además por los residuos que pueden em, depositar las personas en el mar. Y por último tenemos la contaminación marina que está relacionada a esto que menciono, que tanto las industrias como las personas, nosotros depositamos distintos residuos químicos y desechos industriales que pueden perjudicar en los organismos y en, en los sistemas de los pinípedos antárticos. Por lo tanto, es fundamental tomar conciencia sobre ello y no hacerlo y también un poco evitar o reducir y regular la pesca industrial. Así que esto nos lleva a las medidas de cuidado y conservación actuales que existen hoy. Y estas las pude agregar desde el Instituto Antártico Chileno, así que te doy crédito. Pero hay un tratado antártico, el cual se fragmenta en estos protocolos y convenciones para poder proteger a los pinípedos antárticos y en general a la fauna antártica en su totalidad. El primero es el protocolo al Tratado Antártico sobre la protección del medio ambiente, que, como mencioné, es como una protección en general. También tenemos la Convención para la Conservación de Focas Antárticas, que esto ya es un poco más directo en cuanto a los pinípedos antárticos y protege todas las especies de focas que fueron mencionadas anteriormente, incluyendo la foca de rostro y el lobo pino antártico. Y también teníamos la Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos. Esto ya habla un poco más en general de todos los animales y organismos que habitan la Antártica. Esto también va de la mano con la investigación científica y
el seguimiento satelital y los estudios de comportamiento y reproducción que se han hecho para poder crear nuevas medidas de cuidado y conservación de los pinitos. Pero a pesar de todas estas medidas actuales que se están tomando, la verdadera pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros para poder cuidar y conservar a los pinípedos antárticos? Yo les diré, presten atención. Partamos desde la base de que hay que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Y eso cómo lo hacemos? Muy fácil, muy fácil. No, no muy fácil, pero hay que hacerlo masivamente. Em, Hay que, por una parte, reducir el uso de vehículos que emitan estos gases de efecto invernadero. Em, Uno puede recurrir también a el traslado mediante bicicleta o skate o no sé, cualquier otro medio que no sea contaminante. Del mismo modo, implementar el reciclaje en nuestra vida es una parte muy em, influyente en la reducción de estas emisiones. A su vez, el uso de energías sustentables, como lo es la energía solar, que es muy bella la energía solar, yo la amo, em, también es un componente que reduce la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, por esa parte, hay muchas maneras de poner una em, pizquita de arena para aportar. Por otra parte, tenemos el promover el uso sostenible de recursos marinos, que justamente esto está relacionado como a las actividades industriales que se están realizando dentro del océano Antártico. Y de alguna manera deben existir distintas leyes que puedan regular las actividades para, obviamente, no perjudicar el ecosistema antártico y sobre todo no influir en el desarrollo de las especies que habitan este ecosistema. Por lo tanto, es fundamental impulsar este tipo de leyes que están luchando por el cuidado y conservación de la Antártida. También tenemos el apoyar investigaciones y acuerdos científicos, como lo hacen las universidades, las ONG, los voluntariados. eh, y esto debe ser impulsado para que de una forma se puedan consolidar distintas medidas nuevas para cuidar y proteger el ecosistema antártico y además para concientizar y seguir educando respecto a este tema. Y esto nos lleva a la educación sobre el cuidado ambiental, que la educación sobre el cuidado ambiental es la cosa más importante, es la base de todo esto. Y se debe a que desde el conocimiento y desde la educación y la conciencia uno puede llegar a tomar acción. Hay un profesor de matemáticas chileno que se llama Cristóbal Prats, no sé si lo conocerá, que yo lo veo mucho y habla mucho sobre insectos y es muy genial. Y él tiene este como lema al final de todos sus videos que dice que para proteger hay que conocer, o sea, hay que conocer para proteger. Yo creo que aplica lo mismo en este tema. Para los pinípedos hay que conocerlos para protegerlos. Así que, por último, tenemos la participación activa en nuestra sociedad, como lo es Nativas o lo es cualquier otro voluntariado, como Pesquitas también, em, que es una parte crucial de lo que podemos nosotros hacer para ayudar al ecosistema antártico. El participar en las votaciones de algunas leyes de conservación o propuestas que se estén haciendo para proteger el ecosistema antártico, es fundamental que nosotros también impulsemos estas y también desde la conciencia y el conocimiento podamos actuar y también difundir a nuestros amigos, nuestros pares, nuestros compañeros, familia, a quien sea, poder ramificar nuestro conocimiento y de este modo un poco generar como una conciencia global.
Así que, concluyendo, los pinípedos son organismos fundamentales, cruciales, todos los tales, pero muy importantes para el ecosistema antártico. Justamente, como mencioné antes, creo, los pinípedos habitan tanto el hemisferio norte como el hemisferio sur. Por lo tanto, quiere decir que, y como dije antes también, como influyen en la vida de muchos otros organismos, tanto organismos más pequeños como organismos más grandes, em, y además habitan ambos hemisferios, quiere decir que los pinípedos son un agente fundamental en el ecosistema marino. Por lo tanto, es súper, súper importante que tomemos conciencia sobre ello y empecemos a actuar. Por otra parte, también es muy importante reconocer el cambio climático, porque el cambio climático es una de las principales amenazas que están sufriendo estos pinípedos. Y de ello nosotros tenemos que empezar a tomar acciones para poder reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y todo lo que dije anteriormente, como las acciones que pueden como influir, eh, tomar conciencia y obviamente reducir. Y por último, esto crearía como una cooperación mundial si todos, como dije antes, ramificáramos nuestro conocimiento y nuestra conciencia, generaríamos una conciencia mucho más grande y masiva, y lo cual haría que en todos los países y en todas las sociedades y en todas las escuelas y en todos los lugares del mundo, la base fuese el cuidado de estos animales que son tan fundamentales para nuestro ecosistema. Así que también hay que impulsar el desarrollo de las investigaciones. Y me gustaría terminar, ya voy a terminar, me gustaría terminar con una pequeña frase, que proteger a los pinípedos antárticos es proteger el equilibrio de uno de los ecosistemas más importantes y vulnerables del planeta. Que recalco que el mar y el océano es uno de los ecosistemas más vulnerables del planeta. Esta es la bibliografía que, si quieren ver, la mayoría son links del Cerna Pesca, pero de hecho creo que no están todos los links. O si serán demasiados y no los puedo encontrar todos, pero investigué mucho, ya, de todo, 100% real. Así que eso, muchas gracias por su atención, gracias por escuchar. Si tienen alguna duda, por favor, díganmela, me la saben por el chat o por su micrófono, yo muy feliz. Eso, gracias. No sé si eh, Juli estará por ahí. Igual voy a revisar el chat por si alguno tiene una duda. Yo feliz la recibo. Muy feliz la recibo. Qué lindo. Hola, sí, perdón, se me escucha bien, es que se me está yendo el internet. Sí, tranqui, se te escucha bien ahora. Bueno, ahora no se te escucha. Pero tranqui, Juli, igual no es necesario, no te preocupes. ¿Quieres yo puedo leer las preguntas? Ah, la zona pelágica, es la como zona intermedio. Voy a volver un poco para que se aclare un poco. Bueno, en la zona pelágica es donde normalmente rondan los pinípedos, donde normalmente se desarrollan y se dedican a cazar, a alimentarse, a realizar como un poco lo que vendría siendo la obtención de alimentos, sobre todo para las crías.
pero es principalmente, yo diría que es eso. No sé qué más, realmente sobre la obtención de alimentos.